Perfecto. Bueno, como siempre, bienvenidos. Vamos a arrancar la clase. Hoy vamos a darle duro y parejo a Java. Así que os voy a invitar a estar un poco atentos a la parte teórica y después vamos a entrar en la práctica, como hacemos siempre. Así que bueno, voy a abrir acá un pequeño, lo que hago siempre, ¿no? Usar un Jamboard o un Jamboard, como se pronuncie correctamente, para un pequeño dibujo. Ahí vamos. ¿Cuántos han hecho algo en Java? Como para decir, bueno, yo tengo una base, hice alguna aplicación de Java o es de 0 a 0 para la mayoría. Miguel, ¿vos hiciste algo en Java? Sí, sí. Sí, Ok. estoy cursando una materia de programación 2 donde estamos viendo Java. Quizás para vos sea un poco denso al principio. Te pido ahí un poco de paciencia, pero vos sabés que son temas que al principio cuestan entenderlos un Sí, poquito. sí, sí, tal cual. ¿No? Yo voy a agarrar un enfoque distinto para tratar de explicar dos cosas al mismo tiempo, con la mayor claridad posible. Así que voy a hacer lo siguiente. Voy a abrir un sitio y todos juntos vamos a ir tratando de ver el misterio. Porque no voy a arrancar explicándole Java con una variable, no les voy a explicar Java con un if, con un for, porque ustedes esa estructura ya la tienen, ya se fumaron esa parte, tuvieron que verlas en JavaScript. Entonces, no voy a arrancar por ese lado. Yo voy a arrancar por el paradigma de objetos. ¿Estamos? Y después vamos a ir decantando, aplicando códigos sobre eso que vamos a ir viendo. Entonces les voy a pedir atención, si quieren, eso depende de ustedes, pero la idea es hacer eso. ¿Sí? Vamos a ir bajando. Ahí va. Bueno, a ver, vamos todos juntos. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que ven acá? Es bastante Y veo, fácil, ¿no? sí, Es un sitio web donde hay artículos. ¿Estamos de acuerdo? Hay diferentes secciones. Acá vemos que hay libros, música, películas y pasatiempos. En este sitio en particular, no quiere decir que todos sean iguales. Y acá una cajita de búsqueda donde yo, por ejemplo, puedo poner Iron Man y busco. Ejecuto una búsqueda y obtengo resultados. Vamos. ¿Qué? Si yo tengo que pensar en estos, ¿qué vienen a hacer? Independientemente de la categoría con la cual están agrupados del lado izquierdo. Es un resultado o un artículo, independientemente de cuál sea su categoría o su formato o su editor o su precio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, hice una búsqueda de alguna manera mágica, vamos a ver cómo, obtuve resultados y esos resultados los voy a llamar artículos. Bueno, van a ver que estos artículos tienen, ¿qué es esto? Un título, un autor y un precio. Aparentemente todos tienen los mismos datos. Digo aparentemente porque hay algunos que no los tienen. ¿Ven? Este, por ejemplo, tiene título y precio, no tiene autor. Este tiene título, autor y precio, título, precio, no tiene autor. ¿Ok? Entonces, más allá del artículo, del producto, del resultado que tengo acá, también después tengo cosas que están como adosadas a este sitio, ¿no? Lo puedo pensar como que tengo un agrupador o una búsqueda adicional. Tengo un paginador que me permite acá en este caso elegir cuántos quiero por página y un ordenador. ¿Ok? Bueno, vamos a agarrar, yo quiero acá separar esto en dos partes. Uno, centrarnos pura y exclusivamente en esto que va a ser el buscador y después en esto que va a ser el resultado. ¿Ok? Entonces, vamos a arrancar con esta parte que va a ser la del el buscador. ¿Sí? ¿Qué es lo que ven ustedes en esta cajita que aparece acá? Traten de describírmelo como si fuera, no sé, un objeto que conocieron en JavaScript allá hace un tiempo atrás. ¿Cómo lo podrían llegar a modelar, describir?
Tiene un box con un icon. Box con un icon. Bien. Ahora no, ahí sí. Ok. Bien. Y está usando un DOM para poder ver y tomar lo que el usuario escribe ahí para buscar. Bien. Eso es viéndolo pura y exclusivamente de lo que sería el lado frontend. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a tratar de llevar eso al lado de el backend. Y vamos a entrar en los conceptos de objetos, o lo que llamamos siempre como programación orientada a objetos. ¿Ok? Yo voy a poner un nombre acá. Así. Artículo. Voy a poner otro nombre por acá, que voy a llamar auto. Esto de modo ejemplo. Y voy a poner otra cosa por acá. Sí. Y les voy a preguntar a ustedes qué cosas tiene un artículo, qué cosas tiene un auto y qué cosas tiene una persona. Ustedes me van a contar, a ver. Voy a repetir y sin soplar, ¿qué tiene un artículo? Cuando yo tengo que describir un artículo. Tiene características, digamos, propias, individuales. Sí. Y de Que lo que eso vos ves también. acá, por ejemplo, ¿qué puede llegar a ser una característica propia individual? Y, De por este? ejemplo, el nombre, que sería como un ID. Me gusta. Y si le ponemos título a ese nombre, título del artículo. Bueno, el precio no sería porque el precio sí se puede repetir. Bien. En realidad, para un artículo en particular, el precio va a ser de él, pero quizás comparte ese valor con otro artículo, no importa. Nosotros podemos tener la misma fecha de nacimiento y no necesariamente Claro, somos la misma persona. claro. Entonces, Eh, Estoy pensando más en cómo el ejemplo que está usando, o sea, es muy propio de este ejemplo, pero por ejemplo, el más vendido, más vendidos, digamos, está en una característica. bien, eso sería algo externo al artículo, algo que alguien toma el universo de artículos y los puede acomodar u ordenar. Una imagen, Una imagen podría ser propio del artículo. Vamos a ponerle imagen. Opa, imagen. el nombre del autor, Y un autor. ¿Sí? Ahí está. Como que describí esto que está acá y traté de hacerlo. Entonces, miren, si yo agarro digo, bueno, el título para un artículo puede ser Marvel Studios, el título para este puede ser Nunca corrí, siempre cobre. Acá dice Marvel Guía de Personajes, o sea, ese es el título para cada uno de estos. Yo lo tengo que pensar de esa manera un ratito. El precio de la imagen va variando. ¿Sí? La imagen puede ser una URL guardada en la web, y lo mismo para este, para este, para este. Y el autor, exactamente igual. Ahora, sin mostrar una imagen, si yo les pregunto a ustedes qué tiene un auto, qué cosas conforman un auto o definen un auto. Motor, ruedas, color, Bien. A ver, marca. tomo algunos, dale. Marca, modelo, año, casi seguro, ¿no? Sí, Y quizás el número de chasis, puede ¿no? ser. Y después le puedo sumar lo que ustedes quieran. Creo que no terminaríamos de describir un automóvil con la cantidad de atributos que tiene, como casi cualquier cosa, ¿no? Ahora, ¿qué cosas tiene una persona? ¿Qué cosas define una persona o la conforman? Género, altura, peso. Ok. Arranco por los básicos, apellido y nombre. Y DNI. DNI, Ahí va. claro. Sería Fecha de como, nacimiento. ¿vale? Fecha de nacimiento. Y ahí lo que a ustedes se les ocurre. Pero yo creo que ya con esto, yo ya más o menos estaría identificando a una persona, más allá del nombre y el apellido, porque dos personas pueden tener el mismo nombre. Pero en general, si pienso en una persona, yo creo que la puedo describir de esta manera, con todos los aditivos que le quieran agregar. Sexo, género, altura, color de ojo, color de pelo, no sé, lo que quieran. ¿No? Bien. Ahora, ¿qué cosas puede hacer una persona? Vamos a arrancar por este lado, que quizás es más fácil verlo. ¿Qué cosas puede realizar? ¿Qué acciones puede realizar esta persona? Esto es lo que tiene y esto es lo que principalmente puede... respirar. Dale.
respirar. Caminar, correr, saltar, Sí, algo, hablar. ¿no? Básicamente, ¿no? Puede dormir, comer, jugar PlayStation, jugar Xbox, no sé. Viciarse lo llamaríamos en la jerga. Y así cualquier acción que se les ocurra. Ahora, lo voy a identificar a esto poniéndole un paréntesis al final. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ahí? ¿Me siguen con la idea, chicos? Sí, profesor. Bueno, vamos con el tema del automóvil. ¿Qué cosas puede hacer un automóvil? Exactamente, Arrancar. Flore, gracias. ¿Anoto? Frenar, ¿Arrancar? acelerar, Bien. encenderse y apagarse. Acelerar, dale. Acelerar, encenderse, apagar. Y así, lo que se les ocurra. Encender luces, doblar, ¿no? Encender la radio y un sinfín de cosas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, va de vuelta, miren. Cualquier cosa que yo pueda ir armando la voy a poder pensar con algo que tiene y algo que hace. ¿Lo ven? Esto se va a hacer. Le erré la figura, perdón. Ahí va. Dejando por acá. Acá. Ahí va. Lo mismo con este. Y acá quizás es un poco más difícil verlo, ¿no? ¿Qué cosas tiene el artículo? Ya lo vimos. Ahora, ¿qué cosa puedo hacer? Como artículo, ¿qué puede hacer? Ahí ya no es tan claro, me Eso parece, va a ¿no? depender del artículo. Si es un libro, bueno, claro, que puede hacer por sí mismo. Depende del objeto. No, no está relacionado a eso. Digamos, un auto ¿Qué puede ser un artículo. acciones? Exactamente. Acá es un poco más difícil. ¿Vieron la abstracción? Acá no es tan fácil darse cuenta de qué hace o qué puede hacer un artículo. En principio, yo podría decir mostrar imagen, mostrar título. Son acciones que puede hacer ese artículo en sí mismo, ¿no? Mostrar imagen sería una acción que Sí, puede hacer. voy a hacer un poco. Voy. Ahí va. Y después vemos si necesitamos agregarle alguna más. Pero acá no es tan fácil darse cuenta qué cosa hace. Pero sí qué cosas tiene. Bueno, ¿por qué les hago esta introducción? Porque acá vamos a hacer dos cositas. Vamos a intentar explicar POO y con diagrama de clase. Van a decir, ¿es mucho para un ratito? No, no es para nada mucho, porque de hecho es sencillo entender esto si lo podemos arrancar bien de cero. Eliminar, borrar, actualizar. Me gusta, Joel, está bueno. Y acá también hay cosas que hay que después pensarlas, que es quién infla. Si yo te doy un globo, un inflador y una persona y te digo qué responsabilidad tiene el globo, qué responsabilidad tiene el inflador y qué responsabilidad tiene la persona en ese acto de inflar un globo. ¿Quién infla el Es globo? fácil. La El globo se persona. infla a sí mismo, el inflador infla el globo, o la persona dándole aire, dado el inflador, infla el globo, ¿no? Y No, la Entonces, y la persona sería persona. principal. La persona es la que realiza la acción. El inflador simplemente está dependiendo de lo que hace el otro y luego también reaccionan a lo que se le hace. El inflador se le bueno, aplica una fuerza y genera aire. Sería una exactamente. herencia, algo así. Al globo le metes aire y se infla, es una consecuencia. ¿Bien? Bueno, esos son mensajes entre objetos, lo que acaban de describir ustedes con el globo, el inflador y la persona. ¿Sí? Y hay interacciones entre una persona, un inflador y un globo. Y también hay acciones de interacciones entre esto que tenemos acá, que es un buscador y los resultados de ese buscador. Ahora vamos a tratar de llegar a eso. Pero quiero que se vayan quedando con esta idea de que yo puedo diagramar sencillamente, así sin entrar demasiado en detalle, algo dándole sus atributos y sus métodos. Estos que están acá se llaman atributos y estos son métodos. Entonces, yo puedo pensar de manera genérica cualquier cosa con un pequeño diagrama diciendo de que pongo el nombre de la clase, así, y eso va a tener secciones, vamos a llamarlo, ¿sí? Voy a dividir de esta manera. A ver si puedo
restablecer esto. Quedó horrible. Voy a restablecer. Ahí. Entonces, el nombre de la clase es lo que define a lo que está acá adentro. Y después acá adentro voy a tener los atributos. Atributo 1, atributo 2, atributo n. ¿Ok? Esto es un diagrama de clase estático. O sea, esto representa una vista estática de un sistema. Ahora, los atributos tienen un tipo de datos. ¿Estamos de acuerdo? Yo digo altura. ¿Qué tipo de datos puede ser? Ustedes que ya conocen los tipos de datos, por lo menos los de JavaScript. Y el de decimales, ese que era El float. Bien. En principio sería un number para nosotros, ¿no? Y si queremos ser bien específico, puede ser o un entero o un flotante. Un flotante es un número con decimales, ¿estamos de acuerdo? Bien. Entonces, vamos a tratar de hacer esto menos genérico y decir, bueno, vamos con mi artículo. Perdón, voy a mutear. Ahí está. El artículo, entonces, dijimos que va a tener un título. Pero el título no va a ser flotante, va a ser un string, una cadena de caracteres. ¿Okay? El siguiente atributo que definimos acá era un precio. Esto me lo voy a llevar directamente para allá. Copiar. Y vamos a seguir el ejemplo de este lado. Ahí. ¿Ok? Título. ¿Qué tipo de datos? String, dijimos. Ponemos dos puntitos y definimos el tipo de dato acá. Acá no se pone coma ni nada por el estilo. Precio. ¿Cuál es el tipo de dato del precio? Flotante. Si voy lento y esto lo entienden, levanten la mano y aprieto un poco el acelerador. ¿Sí? Float. Venga, sí. Imagen. Esto va a ser la URL de la imagen, ¿no? Acá va a estar http, la URL de la imagen. ¿Estamos de acuerdo? String, ¿o no? Bien. Y el autor puede ser otro string más para que tenga el nombre. Después vemos cómo lo definimos. ¿Ok? Excelente. Entonces, estos son los atributos. Atributos de una clase. Ya dijimos que acá va el nombre de la clase. Y ahora dejo libre esto un ratito y acá vamos a poner los métodos de esta clase. Bueno, acá me dijeron que podíamos ponerle, yo dije una que era mostrar imagen, ¿no? Me ocurrió mostrar imagen. Y a diferencia de los atributos, la imagen es un método, por ende lleva un paréntesis, iba a decir, como digo siempre en joda, un paréntesis y dos puntos. Y acá, igual que estos, ¿qué cosas me va a devolver este método? Y acá voy a tratar de hacer el ejemplo, ¿sí?, con alguno de ustedes. ¿Quién no tiene idea de esto, de lo que yo estoy hablando, o no sabe nada de lo que estamos conversando, o recién ahora se está enterando? Sin vergüenza, porque la idea es hacer la interacción cortita para que entiendan un poco cómo funciona esto. Todos ya saben algo de clases, por lo que si nadie dice nada, tengo que asumir eso. Yo me voy enterando. Yo también. Ok, bueno, Nico, vos, Lucas, o vos, Luis, que te vas enterando. Si, por ejemplo, yo de este lado te digo, Lucas, ¿qué edad tenés? Fíjate lo que estoy usando. Lucas, obtener edad de Lucas. Voy a tratar de hacer eso. Querés buscar un dato de tipo entero, numérico entero. Bien, yo estoy tratando de hacer una acción sobre vos con el nombre, obtener edad, y estoy esperando un valor, un resultado. ¿Sí? Sí. Ahora, si te digo, sin que vos no me digas, pensá en el tercer gol de Messi en el Mundial. Yo no te estoy pidiendo que vos me devuelvas algo a mí. Es una acción que te estoy tratando de indicar. Sí, pensalo nomás. Y vos no tenés que devolverme nada como una respuesta. Esos son los dos escenarios de los métodos en las clases. ¿Espero un valor o no espero un valor? ¿Ok? Así de simple. Entonces, el no espero valor sería un void y el espero valor en este caso sería, por ejemplo, un string. ¿Ok? Entonces, acá el mostrar imagen,
yo estoy esperando que me devuelva un valor. Por eso pongo 2 puntos string. Pero por ejemplo, si yo le digo incrementar, o vamos a poner más 10%, es un nombre bastante feo, ¿no? Más 10%. Yo no voy a esperar que me devuelva algo. ¿Por qué? Porque así como yo le dije a Lucas, pensá en tal cosa, Lucas internamente va a guardar ese dato en su interior y lo va a actualizar en su memoria, digamos, y lo va a dejar ahí. Pero es algo de él propio. Está dentro de él. Acá pasa lo mismo. Hay métodos que yo puedo ejecutarlos y decir más 10%, ¿qué es lo que haría? Si miramos cómo estamos armando esta estructura. Void. Y claramente es void, porque yo no estoy esperando que vuelva algo. Y más allá de que no estoy esperando que vuelva algo, lo que estoy tratando de hacer es que si tiene un precio, ese precio interno se actualice con un 10%. Ahora vamos a ver cómo. ¿Bien? ¿Van siguiendo la idea? Me queda una sección que es esta parte que está acá, que se llama constructor. O constructores. Pueden haber varios. Bueno, y acá va otro ejemplo. Cuando nace un auto, cuando sale un auto de la fábrica, un auto sale con... Es como que sale estampado el auto y sale así funcionando a la calle, ¿no? Nace de una manera determinada, a menos que yo lo quiera personalizar, ¿no? ¿Decían? Cuando un artículo se construya, también va a poder nacer de alguna manera. Pero vamos a tratar de identificar el constructor como la forma en que nacen los artículos. Todavía no le voy a definir un tipo porque los constructores no tienen un tipo de retorno. ¿Sí? Constructores no tienen un tipo de retorno. O sea que no le pongo 2 puntitos string o no le pongo 2 puntitos void. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, los constructores no tienen método, dijo. No, los constructores no retornan un valor. Ah, gracias. Bueno, ahora, esto es todo muy, muy teórico. ¿Cómo lo bajo a tierra esto, no? ¿Para qué me sirve esto en realidad? Antes de decir el cómo lo hago. ¿Para qué me sirve todo esto? Bueno, y ahora volvamos un ratito a este ejemplo. Imagínense que yo tengo que desarrollar, tengo que empezar a pensar algo para poder soportar este sitio que está acá. Si yo les pido que ustedes armen una tabla para guardar esto, más o menos se van a dar una idea, ¿no? ¿Qué atributos tiene que tener mi tabla en la base de datos MySQL para poder guardar un registro de un artículo? El precio. Y por empezar, lo que se ven en el frontend, ¿no? Mínimo, creo que tendría que Mínimo. tener, sí, un ID seguro, de cajón, ¿no? Un ID, un título, un precio, un autor, y después lo que yo le quiera agregar a esa tabla y las relaciones con esas tablas. ¿Me siguen? Tipo fecha en la que se subió. La fecha de creación, si es un producto promocional, lo que se te pueda ocurrir, bien modelado, ¿no? Tratemos de hacerlo como lo hicimos en su momento, tratar de que cada cosa tenga sus atributos correspondientes. Pero bueno, exactamente. Categoría y demás, como dijo yo. Ahora, esto yo lo tengo que poder pasar a código. ¿Cómo se guardaría en una BDD imágenes? Dice Iván. Bueno, en realidad no guardás la imagen como tal, sino que lo subís a algún host y después referenciás la URL de la imagen. Haces un upload de ese archivo a algún lugar y en el registro de tu tabla guardás la URL donde lo hosteaste. ¿Se entiende? Esa es la idea. No, y no te conviene, Marcos, te hace un archivo enorme. Si querés hacerlo, puedes hacer en Python, base de 64, pero tal cual. Bueno, voy a tratar de continuar con esto. Entonces, con esto que tenemos acá, vamos al siguiente concepto, perdón. Ya sabemos lo que es una clase, ¿sí? Esto que vieron acá, sin que yo se los diga, es una clase, ¿sí? Es básicamente un conjunto de atributos y métodos. Y
y un constructor que están bajo un nombre. O sea que esto va a determinar después el nacimiento a través del constructor de un objeto. ¿Ok? Entonces ahí viene el siguiente concepto, objeto. Podemos decir que la clase es un molde para crear objetos. Ahora, entonces, ¿qué es un objeto? Un objeto es lo que se llama instancia de una clase. Ahora lo voy a poner. Un objeto es una instancia de una clase. ¿Qué es esto de instancia? ¿Vieron cuando ustedes tienen el sello y tienen la tinta esa que la pueden mojar así, agarran un papel blanco y le hacen así, pac, 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 y sacan diferentes dibujitos del sello en papel? Piénsenlo como una fábrica de autos que saca autos por horas y va sacando diferentes autitos. Pueden pensarlo, no sé, vamos al mundo natural. Un animal que tiene gatitos, perritos, saca instancias de la clase madre, saca gatitos, las personas paren hijos, y así todo lo que sea capaz de ser construido. No sé, este mate salió de una fábrica que lo hizo, lo creó. Este mouse que tengo acá en la mano sale de una fábrica que lo construyó, y etcétera, etcétera, etcétera. El termo que tiene Joel ahí en la mano también salió de una fábrica que lo construyó. Salud. Entonces, entiendan eso, que lo que es capaz de ser construido por medio de un constructor es una instancia de esto que definimos acá. ¿Me siguen con la idea hasta ahí? Entonces, después aparece esto que ya dijimos, ¿no? El atributo. ¿El atributo qué es? Si tienen que ver acá y decirme que es un atributo. Es una propiedad de ese objeto, ¿no? Básicamente es una propiedad de objeto. Profe, Sí. dijimos entonces que lo que es capaz de ser construido por un constructor es la instancia de una clase. Sí, siempre pensarlo de esta manera, Lucas, mirá. Agarrá imagínate que tenés un sello con tinta, lo mojás y lo estampás en un papel. Eso que estampaste es la instancia. Esto que yo tenía en la mano, el sello, es la clase. La clase, una vez que se ejecuta el constructor, Sí, sale un objeto. como si le sacara una foto. Sí, yo suelo decir como que nace un objeto, pero si para vos entenderlo como sacar una foto de lo mismo, como que hace y sale la fotito, bueno, eso que salió es la instancia, Ok, lo que está gracias. vivo, ¿sí? Bueno, después, ¿qué es un método entonces? Según lo que explicamos acá. El método es la acción que puede realizar, ¿no? Una acción que puede realizar un objeto. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas? Cosas que quieran sumarle. ¿No? Bueno, pasemos al siguiente entonces. Ahora, conceptualmente esto sería así. Ustedes van a tener una clase cualquiera. A raíz de esta clase cualquiera, ustedes van a poder generar diferentes objetos. Van a tener diferentes objetitos de eso que estaba ahí. ¿Ok? Entonces, la clase, a través del constructor, ¿sí? Instanciamos. A ver, en realidad esa sería, dada la clase, se ejecuta el constructor y nacen objetos. Estos son objetos. Entonces, para entender esto sería, para nosotros, un artículo tiene estos atributos que están acá. Los voy a traer. Los voy a pegar acá. Los voy a pegar acá. Los voy a pegar acá. Y los voy a pegar acá. Supongamos que tenemos la clase esta que se llama artículo, ¿no? Ahí. Dijimos que para que nazca un artículo tenemos que ejecutar su constructor. Tenemos que hacer instanciar. Que da una clase, instanciar. Y salen objetos.
El instanciar en Java, y ahora sí voy a bajarlo ya a nuestro idioma, que es Java, es usando la palabra reservada new. El new no es el Pokémon, es el new, es la palabra reservada new del lenguaje Java. Permite construir objetos. Entonces, cuando yo haga un new, después le voy a poder decir cuál es el título de este artículo que está acá. Y ahora supongamos que estamos viendo este artículo. Entonces, esto tendría ahí este título. Voy a copiarlo tal cual, aunque le falten ahí datos. El título de esto sería así: Marvel Studios, ¿no? ¿Cuál es el precio? 9.315,50. ¿Cuál es la imagen? No importa, acá voy a tirar fruta. http://bla.bla.bla.com. ¿Cuál es el autor? Dice Brian Adam. ¿Es real esto? Supongo que sí. Y así puedo agarrar el siguiente, el siguiente, el siguiente, el siguiente. Y dada esta clase, artículo, voy a instanciar un objeto. Después, dada esta clase, voy a instanciar otro objeto. Dada esta clase, voy a instanciar este objeto. Y dada esta clase, voy a instanciar este objeto. ¿Se entiende el proceso? Que de una clase nacen los objetos, me parece, ¿no? Y que ahora esos objetos están vivos. Una vez que yo hago esto, todos estos objetos que están acá pasan a estar vivitos y coleandos. Objetos vivos. Y esos objetos vivos viven dentro de la máquina virtual de Java, ¿sí? Entonces, estos viven dentro de la JVM, que fue lo que instalamos la semana pasada. ¿Me van siguiendo un poco la idea? O sea, todo se conecta ahora, ¿ok? O se va a empezar a conectar. Bien, a esto no los completo, pero creo que entendieron la idea, ¿no? No le voy a poner en esto. Habría que reemplazar este string con un valor, este float con otro valor y así, por cada uno de estos que están acá, ¿ok? Y otra cosa a tener en cuenta de que cada vez que nacen objetos de esta manera, son únicos y distintos. Esto va a tener un identificador interno, ¿sí? Que va a ser distinto al identificador este que está acá, al identificador este que está acá, al identificador este que está acá. Porque como les dije, están en la máquina virtual y por ende, como están en la máquina virtual, están en una posición de memoria en algún lugar. En algún lugar de la memoria, este se aloja este objeto, se aloja este otro y se aloja este otro que está acá. ¿Me siguen con la idea? O sea que hay una dirección de memoria que contiene a este objeto que está acá, a este que está acá y a este que está acá y a este que está acá. ¿Estamos bien? Entonces, vamos a llegar hasta acá para que ustedes puedan ver todo eso juntos. ¿Les parece? Vamos a pasar esto a código ahora. Excelente. Entonces, Sí, profe. hacemos un pasito más y ahora vamos a hacer el molde, que sería nuestra clase, pero ya el molde lo vamos a armar acá en esto que teníamos acá, ¿ok? Entonces les voy a pedir que vayan al proyecto Java que habíamos creado, más allá de la pantalla negra, que la verdad no sé en qué momento pasó eso, es como que vino ahí un... Creo que cuando yo devolví o el otro chico, porque hubo dos chicos que compartimos. Creo que cuando volvimos, descompartimos, no volvió tu pantalla. Me pareció Bueno, que fue eso. puede ser, Leo, sí, puede ser. Bueno, vamos a tratar de armar esto, ¿sí? La clase pasada hemos creado, explicamos lo de Maven, dimos un poquito de un pantallazo. Después me voy a centrar un poquito más en Maven cuando haga falta realmente. Por ahora, les voy a pedir que acá, donde creamos ARCOM codo a codo, creemos un nuevo paquete. A ver, ¿esto tiene para crear paquetes o no tiene para crear paquetes? A ver acá. Y package, acá. Miren. El más, y elegimos el que dice package. Y fíjense que ya les da el nombre de donde están parados en este momento. O sea que ya les da el prefijo ese de donde están parados. Y acá le vamos a poner OOP, minúscula, ¿no? Programación orientada a objetos. Y ahí arrancamos. Bien. Vamos a hacer botón derecho, nuevo, clase. ¿Ok?
Entonces, cuando hablamos de clase, ahora sí, ya estamos haciendo referencia a esto que teníamos acá. Vamos a crear esta clase. Dijimos que se llama artículo. Enter. Perfecto, y acá nos aparece. Public class, artículo. Entonces, esto es una clase que dice en qué paquete se encuentra y siempre va a estar definido por un public class y el nombre de la clase. Llave, cierre de llave. ¿Estamos? Entonces, ahora miremos un ratito este diagramita que yo tenía acá. Vimos que está separado en tres partes, ¿no? El nombre, los atributos, constructores y métodos. Vamos a marcar esos en la clase para que hagan esa analogía mental. Vamos a decir que acá el nombre ya lo tenemos. Acá está el nombre. Ahora, dentro de las llaves es donde se definen estos otros que están acá. Que están acá. ¿Sí? Entonces voy a marcar con un comentario. Acá van a estar los atributos. Acá va a estar el constructor. Constructores. Acá abajo van a estar los métodos. ¿Bien? Bueno, vamos a trasladar esto que está acá para acá. ¿Okay? Repito, esto que está acá lo vamos a llevar acá. Entonces, el primero es título. ¿Sí? Pero no puedo poner esto acá. ¿Sí? No lo puedo hacer. Tengo que cambiar. En Java se define el tipo de dato y después el nombre. Y después un punto y coma. ¿Estamos? Entonces, vamos con el siguiente. Ahora tenemos que agarrar este que está acá, que es precio. Vamos a definir acá. Precio es float. Precio. Punto y coma. Vamos con el siguiente. Imagen. Venimos acá. Link. Imagen. El último es el autor. Lo definimos abajo de este. Autor. Y ya que está, vamos a sumarle un atributo adicional que nos dice si es novedad o no. Si es novedad o no. ¿Cómo se llama ese atributo? Ese tipo de dato. Boolean. True Correcto. or false. Boolean, novedad. ¿Ok? Listo. Si quisiera agregarle una fecha de creación de ese artículo. ¿Puedo hacer una consulta? ¿Me Sí. puedo interrumpir un segundo? Para el tipo de dato boolean, que es verdadero o falso, es uno o el otro, ¿aplica para cosas como, no sé, es verde o es blanco? ¿O cosas así? Ahí en ese caso tendrías un atributo de color, que sería un string, y después quizás una acción acá que te diga es verde, es blanco, es azul. Y esa acción te va a decir true o false, true o false, true o false. Claro. ¿Sí? Ok, gracias. ¿Ya? Novedad. Bien. Una más. Supongamos la fecha, ¿sí?, de creación. ¿Sí? En Java existe algo llamado local date time. ¿Sí? Y fíjense que cuando escribí local date time, y si ustedes hacen lo mismo y me están siguiendo, acá aparece en la línea 3 un import. ¿Por qué? Porque yo les dije que todo esto está corriendo en la máquina virtual de Java, ¿no? Todo esto que está acá vive dentro de la máquina virtual de Java. Y si acá hay un dato que no está, digamos, por defecto, y en Java, acuérdense que todo lo que vive acá es en la máquina virtual de Java, hay un paquete que pertenece a la máquina virtual que se llama JavaLang. JavaLang. Entonces ustedes pueden usar string, que está dentro de JavaLang, pueden usar float, que está dentro de JavaLang, etcétera, etcétera. Pero hay ciertas clases que no pertenecen al paquete de JavaLang y hay que importarlas para usarlo. Por eso, van a ver que este JavaTime, ven que no es JavaLang, por eso cuando escribo esto, se importa desde acá. Y hay que importarlo, porque si no lo importo no lo puedo usar. ¿Vamos? ¿Hasta ahí me siguen con la idea? Entonces, este es el tipo de dato y el atributo se llama fecha de creación.
Les pido por favor, nunca se les ocurra escribir fecha-creación, ni poner fecha con mayúscula, ni poner fecha de creación con minúscula acá, ¿ok? En Java usamos lo que se llama la convención lower, ¿sí? Case, lower camel case, que es arranca con minúscula, en cuanto cambia a otra palabra, siguiente letra mayúscula, y así. ¿Queda claro? O sea que esto ni se les ocurra poner en sus archivos, y ni se les ocurra poner una clase con A minúscula, ¿eh? Esto, bochado de una. No sé si hay alguno que haya estudiado Java que dijeron por ahí, creo que eso se lo dicen, se lo van a tener que remarcar, porque de hecho no compilan, Sí, sino... sí. Es la primera cosa que te dicen. Exactamente. Lo de la clase lo entiendo porque, bueno, no funciona así, no. Pero hay alguna razón específica por la que para que se haga la convención esa de la Working Case. Es una convención, se adoptó en su momento y así es como se usa. Como decir, el semáforo es rojo, verde y amarillo porque es una convención cultural. Nada más. Acá en Java lo puedes hacer como quieras. Y entra dentro de lo que dice Joel. Sí, puede ser una buena práctica. Pero digamos que la buena práctica de Upper, Camel Case también se usa y se usa en .NET. Entonces, también es una convención, también es una buena práctica, pero no se adopta para Java. Java es una buena práctica, es una convención usar Lower Camel Case. Ok, gracias. Perfecto. ¿Vamos bien? Aquellos que no tenían ni idea de Java, vamos despacito para no marearlos, pero... ¿Okay? Levanten la mano. Bien. Okay. Vamos con el tema de los métodos. Ya teníamos esto marcado acá. Entonces ahora lo vamos a llevar a esto, a la parte que corresponde, que es acá, los métodos. Entonces, primer método es mostrar imagen, lo ponemos acá. ¿Cómo se escribe el método? Sí, como dice ahí, mostrar imagen, paréntesis, y dijimos que los tipos de datos en Java se ponen delante, ya sea de un método o de un atributo. Entonces ponemos string, mostrar imágenes, así como se define. ¿Y está bien? ¿Ahí lo dejamos o le falta algo? Las llaves. Bien. Faltan las llaves acá porque esto es un método. Esto es un método. Y como es un método, ¿sí? Y un Va retorno. entre llaves. Y acá, como dijo el compañero, como yo espero algo, como yo estoy esperando una respuesta, como cuando le dije a Lucas qué edad tenés, yo estoy esperando que él me diga algo. ¿Sí? Estoy esperando un retorno, un return. Entonces, internamente estoy esperando un return de este método. ¿Sí? ¿Return qué? Y tiene que ser de un tipo string, si no, no te lo tomo. Te tira error. Ahora, para entender esta parte que voy a explicar acá, necesito de vuelta ir al ejemplo de la pregunta que le hice a Lucas. Si yo, Lucas, ahora vos pensate, vamos a tratar de entendernos así de esta manera. Todos somos personas, me imagino, ¿no? No creo que haya extraterrestres acá. Yo asumo que todos somos humanos, por ende todos somos una instancia, persona de la clase humano. ¿Me siguen un poco la idea? Todos somos humanos, por ende somos todos personas. Entonces, si yo le pregunto a Lucas, Lucas, ¿qué estás pensando? No me lo digas igual. Yo estoy apelando a que vos internamente, ¿sí? En algún atributo tuyo estés guardando algo que sea algún pensamiento. Es O un sea que string. vos tenés un atributo interno que es el pensamiento que no lo estás exponiendo al mundo exterior así libremente, porque si no, imagínense que sería un caos, ¿no? Si todos pudieran leer la mente de los otros o ver qué están pensando. Sabría quién no entiende. Pero a lo que voy es, eso que vos tenés internamente guardado como el atributo, pensamiento está oculto para los demás. Para cualquier cosa que esté viviendo en este mundo está oculto. ¿Sí? Entonces, ahí después vamos a entrar en ese concepto que es el tema del encapsulamiento. Ahora, vos para responderme ese estoy pensando en tal cosa, internamente hagamos de cuenta de que tenés lo que se llama un dis. ¿Sí?
solamente es interno, tuyo. Desde afuera nadie sabe lo que vos tenés. Entonces, ahora que más o menos me entendieron, si esta clase atributo que tiene este método mostrar imagen quiere devolver cuál es su imagen, si yo cambio imagen por pensamiento, Lucas me tendría que decir dispensamiento. Sí, él está pensando internamente en su pensamiento. Ahora, si yo le pido a este artículo mostrarme tu imagen, dis.imagen. Claro. ¿Sí? Entonces, cumple con que mostrar imagen retorna un string y el return es del dis imagen, o sea que está devolviendo el atributo interno con el cual nació este artículo. ¿Sí? ¿Parece un trabalengua o se entiende? No se entiende y además la manera en la que lo tenés que escribir es bastante intuitivo. Es como, Muy bien. devolveme esto, sí, ¿esto qué? Bueno, esto. Y mostrás que yo lo veo así. Excelente. Ahora, vamos a implementar el último que nos queda, que es más 10%. Vamos a poner acá. Public. Perdón, ya me metí en el todavía no. Void. Porque dice que es void, ¿no? Miren. Void. Más 10%. Ahí. Es un método, pero este no espera un return. No devuelve nada. Lo que sí va a hacer este método es qué cosa. A ver si alguno me puede ivanar la idea. Recibir un parámetro. No dije. Va a tomar, Aumentar un 10% del precio. va a tomar el dato de precio Sí, Y lo va a modificar. lo va a modificar bien. y no necesariamente lo va a devolver, sino que Exactamente. voy a almacenar Exactamente. un dato que lo modifico ahí adentro. Bien. Ahora, por las dudas, si yo tengo un valor X y a X le quiero sumar el 10%, wow, es bastante sencillo, ¿no? Digo, ahí lo pasaron, me parece, en el chat. ¿No? Sí, sí. Perfecto. Sería this. ¿Por qué this? Porque estoy hablando del precio que tiene sería la clase. Del objeto. Claro, estoy hablando del atributo precio de esta clase. Y acuérdense que cada uno de estos es un objeto distinto. Cuando nació, le pusimos algún precio, que ahora vamos a ver dónde se lo seteamos. ¿Ok? Entonces cuando llego this, si bien acá está escrito para la clase entre la línea 6 y la 24, cuando yo construya objetos de esta clase, todos van a ser distintos, con sus propios atributos. ¿Vamos? Entonces, this.precio por 1.1. ¿Qué más? Eso es una operación matemática, pero no lo estoy guardando en ningún lugar, ¿no? Podría decir que disprecio es igual a disprecio por 1.1. Y acá donde empiezan las cosas de Java. Bien de Java. Esto en otro lenguaje se podría hacer sin problemas. Pero ¿qué pasa? Dice, no puede convertir double to float. Double to float. ¿Por qué? Porque para Java los valores de este tipo por defecto son double. ¿Sí? En Java los números con decimales son por defecto doble. ¿Esto es una desventaja del lenguaje, profe? No, simplemente es una característica. Fuertemente tipado Java. Por ende, Hay que ser muy específico. Claro. Por eso Java es el lenguaje, creo yo, junto con C++ y C, de los más complicados para aprender. Pero una vez que aprendiste alguno de esos, cualquier cosa que te tiren te lo puedes sacar así. Sale fácil. Bueno, entonces, ¿qué hacemos acá? Dos posibilidades. Podemos dejar el precio como un double, que de hecho sería mejor inclusive. ¿Sí? Y problema resuelto, entonces no lidiamos con la conversión de los datos. O si están limitados por A o por B, que no creo, pero bueno, supónganse que sea ese caso, pueden hacer que esto se convierta a un float.
Double float. Cambio los datos, float precio. Ahí no es double, ya es un flow. Esto es un double. Sí. Ah, Carajo, doble. ¿Te faltó la F en el 1.1? no. Ah. Ponele 1.1 F. Vos decís para convertir este valor en flotante, claro, es un double, soy un billo bárbaro. Lo acabo de decir, no lo hice. Por defecto es un double y acá no le puse. Claro, este valor es un double. Entonces double por float, double. Estoy tratando de castearlo, igualmente acá tendría que haber podido castearlo. Pero bueno. Ahí lo convertí a flotante. Y como esto es un flotante, flotante por flotante, flotante. ¿Sí? Esa es una forma. La otra es esto en double. A mí particularmente me gusta esta de que sea un double. ¿Por qué? Porque los números decimales por defecto son doubles. Entonces voy a usar ese valor por defecto, el tipo por defecto. Bueno, listo. Esto es el método más 10%. Joel, decime. ¿Puede ser que se aconseje siempre usar double con los decimales? Claro, porque el tipo de dato por defecto de los números decimales en Java es double. Por eso también está el tema del rango de representación. Pasa que no me quise meter de lleno en eso porque es como que ya del vamos es aburrido entender y a medida que vayamos avanzando vamos a tratar de ir tirando lo que necesitamos entender. Acá les introduje dos tipos de datos, tres sin que le tengas que darle la introducción teórica, ¿no? Entonces trato de que sea así de esta manera para no aburrir. Pero sí, Vos decime si alguna vez te hago pregunta y como que la complico demasiado. no pasa nada. Pueden usar esto, data type, ¿sí? Range, ¿no? Entonces pueden venir y ver cuáles son los tipos de datos que maneja Java y cuáles son sus rangos de representación. Entonces acá tienen. El byte ocupa 8 bits, el short ocupa 16, el int ocupa 32 y así con cada uno de los datos. Entonces, esto está en inglés y después hay otros que están en español. Algunos están en español. Eso es lo malo de vivir acá en Argentina. Si bien hay cosas en español, vamos a buscar a ver si. Esto no es Google, esto es Stack. Ahora después les paso una que esté en español. Ok, bueno, quiero tratar de dejar esto acá. Ya modelamos nuestra clase de artículo. Pero no hablé todavía de esta parte. Es lo que me falta explicar ahora. Dejé el espacio acá en la clase, pero no lo usé. Entonces, ¿cómo se define un constructor? Si yo miro el diagramita este que está acá, tiene el nombre de la clase y unos paréntesis. O sea, yo puedo no ponerlo, ¿sí? Si no escribo el constructor, la máquina virtual de Java me da 1 por defecto. ¿Vamos? O sea que el comportamiento por defecto de cualquier clase es... O sea, el nacimiento de cualquier clase es provisto por la máquina virtual de manera perfecta. O sea, te dice cómo nacen los objetos. Yo puedo, digamos, proveerle una haciendo artículo, paréntesis. Ya de esta manera yo le estoy dando que mi clase artículo nace de esta manera, pero es como que no tiene sentido, ¿no? Hacer esto y no hacerlo es mejor dejar que la máquina virtual me dé 1 por defecto. ¿Para qué voy a escribir código si no tiene nada dentro? ¿Siguen con la idea hasta acá? ¿Alguno que venga en paracaídas todavía quiere preguntar algo? Vamos bien. Va queriendo. Bien. Vamos a cambiar un poco el escenario. Vamos a darle un constructor. Y acá voy a decir, bueno, necesito que sea público. Vamos a ver por qué.
Y acá en los paréntesis, vamos a hacer lo siguiente. Cuando nace un artículo, nace con su título, con su precio, dijimos como mínimo, y eventualmente con un autor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué digo esto? Porque para el comportamiento que teníamos acá, ese es lo mínimo que necesita para nacer este artículo, ¿no? Son los 3 datitos. Entonces, ¿cómo hago para pasarle esos parámetros al constructor? Y acá ya hablé de parámetros. Bueno, acá, lo que voy a hacer cuando defino, es decirle, bueno, vos vas a recibir un string, un global y un string. Ahí. ¿Entienden? Primer parámetro, este sería el título, tipo string. Siguiente sería el precio, de tipo float. Y el último sería el autor, de tipo string. Estos son los parámetros que definen el constructor de esta clase llamada artículo. Entonces acá, traslado estos parámetros que acabo de escribir acá. Los pongo acá. String, título, coma, global, precio, coma, string, autor. Bien, ahí están los parámetros que acabo de enviar. Ahora, ¿qué hago con estos parámetros? Profe, el precio es un double. Buenísimo, gracias. ¿Qué hago con estos parámetros ahora? Es como lo que le dije a Lucas antes. Pensá en algo. Acá sería todos estos atributos pueden ser modificados con parámetros que vienen desde afuera. Es como cuando nace una persona, le ponen, bueno, no siempre, ¿no? Pero hagamos de cuenta de que al nacer una persona le ponen nombre, apellido y número de documento. Cuando contrato un plan de alguna empresa de telefonía, viene el plan por defecto, que es con 1,5 GB, con minutos ilimitados, con lo que sea. Pero hay otro tipo de plan que es el plan customizado, que es de gigas, con llamada a la luna, con roaming incluido, ese tipo de cosas. Son cosas particulares. Para este caso, este constructor ya es un constructor que no es el que es por defecto. Yo le estoy diciendo que necesito que reciba 3 argumentos. ¿Lo ven? Diferencia. Quiero que quede bien clara esa diferencia entre un constructor por defecto, que no tiene parámetros, y un constructor parametrizado, que es este que yo le mando parámetros desde afuera. Alguien va a construir esta clase de artículo. ¿No? Bueno, una vez que recibo los parámetros, digo, bueno, a este título, al interno, le asigno el título que viene de fuera. ¿Sí? A este título interno, le asigno a este que viene desde afuera. ¿Cómo sería eso? This título o this.título igual a título. Exactamente. Ahí va. Y lo mismo con los otros. This.precio igual a precio. Perdón, ¿podría explicar eso? No lo entiendo, perdón. Ok. Acá. Vos tenés alguien desde afuera. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a crear artículos. ¿Sí? Alguien crea artículos. ¿Cómo? No importa. Vos imaginate que alguien es capaz de crearlo por ahora. Cuando crea artículos dice, ok, el artículo ID 1 tiene Marvel Studios, precio tanto, imagen tanto, autor tanto. ¿Ok? Ahora, cuando crea los artículos, ¿qué es lo que hace? Ejecuta, ¿qué cosa? El constructor de esta clase. O sea, ejecuta este bloque de código que está acá. Sí. De la clase. ¿Sí? Y le pasa 1, 2, 3 parámetros. ¿Sí? 1, 2, 3 parámetros. Bueno, acá le pusimos uno más, creo. No, está bien. 1, 2 y 3. O sea, este que es capaz de crear artículos, que es alguien, va a llamar al constructor de esta clase pasándole 3 parámetros. O sea, va a decir, voy a poner acá. ¿Por qué 3 y no 4? Uno de los que están ahí no son parámetros.
1, 2, 3. Ah, perdón, estaba viendo el dibujito, no dije nada. Puse 3 ¿por qué? Porque creo que acá le agregamos uno adicional, ¿no? Sí, está autor, imagen, precio y título. Creo que le pusimos la imagen adicional. Acá eran como obligatorios, o para tratar de hacerlo igual a esto, eran 3 atributos mínimos que necesitábamos. O sea, la imagen también podría ser parte, ¿no? Porque todas tienen imagen en definitiva. O sea que sí, tiene razón, podemos meter también acá un cuarto parámetro, imagen. Y listo. Ahí tenemos todos los parámetros que recibe. 1, 2, 3. Entonces, este que es capaz de crear imágenes tiene que pasarle los 4 parámetros. 4 parámetros. Profe, pregunta ahí alguien en el chat por qué no todos los atributos están ahí como parámetro. Santiago dice, a ver, ¿y los demás atributos por qué no están dentro del constructor? Ok. A ver. La fecha de creación. Vamos a asumir que cuando se construye, se le asigna una fecha de creación. En ese momento que estoy instanciando, creando, que están haciendo ese objeto. Por ejemplo, cuando nace una persona, ¿cuál es la fecha de su nacimiento? Es la del momento en el cual se están haciendo. Y cualquier cosa que nazca en cualquier momento es la fecha en la que están haciendo ese artículo, ese auto, Claro. esa persona, ese mate, esa consola, no sé, lo que sea. Entonces, no lo expliqué todavía porque después es un valor que se va a construir por defecto acá adentro. Se le va a asignar por defecto un dato acá internamente. No tiene que venir de afuera el dato del nacimiento, de la fecha. Por eso no lo pasa. Entonces estos 4 parámetros van a pasar por acá, se va a instanciar y van a nacer estas clases que están acá, estos objetos que están acá. ¿Se entiende? Sí. Bueno, volvemos un ratito por acá. Tenemos el artículo. Imágenes, le puse. Imágenes. Y ahora sí, dijimos this. Punto. ¿Qué cosa? Imagen. Igual a imagen. This. Punto. ¿Qué cosa? Título. Igual a título. This. Punto. Autor. Igual autor. Y this. Punto. Novedad. Es igual. ¿Hay un valor para novedad acá? No. Entonces, como no tengo ningún valor, voy a decir que la novedad es falsa. O sea, no es una novedad este artículo. Nace como no novedad. ¿Vamos? ¿Ves? Algo que le asignamos nosotros. Y ahora nos faltaría la fecha de creación. This.fecha de creación es igual. Bueno. Este tipo de objetos que no pertenecen, como les dije, al paquete por defecto JavaLang. Mírale casi cualquier cosa en Java que pueda hacer de la siguiente manera. Se pueden construir haciendo uso de unas cosas ya creadas. ¿Se acuerdan que yo en JavaScript le decía esto ya es de fábrica del lenguaje? Ya viene así. Se usa. Entonces acá pasa lo mismo. Yo puedo decir local datetime punto now. Así de simple. Construir una fecha. Era como el new date de JavaScript. Así. Listo. Ya tengo la explicación de lo que es Vamos a repasar un poquito. Vamos a hacer un rewind. Partimos de la idea de un pequeño diagramita de clase, de decir algo que tiene un nombre se lo puede dividir en cosas que tiene y cosas que hace. ¿Sí? Esto, a ver, si ustedes lo buscan en algún libro, quizás no lo encuentren así como yo se los estoy contando, ¿eh? Pero yo con los años he encontrado que esta es una forma fácil de entenderlo. Si van a los libros van a encontrar unas definiciones por ahí más técnicas y a veces se espanta más de lo que me puede llegar a ayudar. Entonces yo voy a esto. ¿Sí? Cuando lo vayan a buscar después van a encontrar algo más de este estilo. De hecho, esta es la forma correcta. Entonces, ese algo se puede separar en el nombre, en sus atributos, en el constructor o constructores y en los métodos que puede llegar a tener. Entonces,
Dijimos que la clase es un molde para crear objetos. Dijimos que el objeto es una instancia de una clase. El atributo es la propiedad de objeto y que los métodos, el método es una acción que puede realizar un objeto. Que puede o no retornar un valor, ¿no? El pensar en tal cosa o cuál es tu edad. Puede o no puede retornar valor. Y después explicamos de que todos los objetos viven dentro de la máquina virtual de Java, ¿sí? Que esos objetos tienen una dirección de memoria dentro de la máquina virtual de Java. Y para que estos objetos ya pudieran hacer, alguien tuvo que crear ese objeto usando el constructor de esa clase, usando este mecanismo de instanciación que se llama el new, que ahora lo vamos a ver. ¿Queda claro hasta acá? Sí, sí. Bien. Y después pasamos un poco al código, que es decir, bueno, ¿cómo se crea una clase? Creamos el paquete primero, pues creamos la clase, y dijimos que si la clase se llama A en mayúscula, A se va a llamar el archivo internamente, la clase. Si se llama artículo como este, tiene que llamarse exactamente igual. Y yo no puedo poner acá artículo con minúscula, pretender que esto funcione. Se pone todo en rojo. ¿Ven? Y me dice, ¿ven? The public type artículo must be defined in its own file. O sea, como que no puedo hacer esto. Está bueno que Me es cuenta muy que es, visual cuando falla algo. sí, bastante chillón en ese sentido. Muy bueno. Bueno, ya estamos. Ahora vamos a crear a alguien que sea capaz, ese alguien que construya estas clases, ¿sí? Y fíjense que acá nosotros teníamos una app que creamos la clase que se creó la clase anterior. Entonces, ahora voy a hacer una cosa. Yo les paso este código, les pido que ustedes creen este paquete, que creen este archivo que esté vacío, ahora yo les paso el código. Ahora, recién. Avisan cuando está, por favor, y seguimos. Bueno, seguimos. ¿Por qué no coinciden los parámetros con el que asigna después dentro del artículo y seguido? Acá. El orden, decís, esto que puse acá. Sí, esto puede estar así, ¿eh? Puedes cambiarlo. Lo que tiene que coincidir es después cuando vos llames, cuando pases los parámetros, tienen que estar en este orden. No necesariamente tiene que coincidir con el orden de los atributos, no es necesario, ¿sí? Yo puedo poner el título primero y la imagen después, o puedo poner, si quiero, el autor primero y después el precio. Esto también lo puedo hacer. Acá no importa porque estoy haciendo referencia a este en particular. El orden no es requerido acá. Sí es requerido que cuando vos construyas después le pases el orden correcto desde afuera, estos 4 en orden. Puedes pasar el autor, el precio acá primero y después el título. Ahora lo vas a ver. ¿Por qué no hiciste disprecio es igual a precio? Porque me olvidé, Guido. No me di cuenta, gracias por recordarlo. Acá me faltó eso que dice Guido, ¿sí? Faltó is precio igual a precio. Entonces, perdón, sin esto nunca le hubiese asignado el valor precio con el cual están tratando de crearlo. Así que, bueno, guardamos y... Bien, ahora sí vamos a la clase de app que nos quedó acá. Yo creo que no sé si todos tienen ya funcionando esto, porque en la clase pasada creo que nos quedó medio camino o alguno tuvo algún inconveniente.
¿Seguimos? ¿Están ahí? ¿Se fueron? ¿Están viendo Netflix? Seguimos. ¿Seguimos? De lujo. Sí, sí. Entonces, ahora que estoy en la clase de app sería, de vuelta, conceptualmente, ¿no? Es este que está acá, es el alguien que está acá en mi otra clase llamada app. Novedad, no conviene definirlo desde parámetro del constructor, dice Iván Alejandro. Sí, tal cual. Además que no lo incluí porque quizás no lo inventé cuando estábamos diseñando la clase, les pusimos esos dos atributos. Pero de vuelta, lo hacemos rápido. Si quiero, Iván, agregar un parámetro más, ¿qué tengo que hacer? Lo pongo en el constructor, acá abajo. Y listo. Pongo boolean. Novedad. Y ahora que lo puedo pasar por constructor, vengo acá y lo asigno. This.novedad igual novedad. Y ya está. ¿Sí? Seguimos. Ahora sí, vamos a crear. Estamos en nuestro main. Vamos a sacar esto del system out. Y vamos a crear varios artículos. O sea, vamos a instanciar varios objetos. ¿Sí? O sea, vamos a crear varias instancias de la clase artículo. Lo puse a propósito para que vean que son todo lo mismo. ¿Sí? Vamos a crear varios artículos. Vamos a instanciar varios objetos. Vamos a crear varias instancias de la clase artículo. Son todo lo mismo. O es todo lo mismo. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se instancian clases en Java? Objetos, mejor dicho. Se pone del lado izquierdo el tipo de dato. ¿Bien? O puedo poner par. ¿Bien? Por ahora vamos con la forma tradicional. Lado izquierdo, el tipo de dato. Nombre, este va a ser mi objeto 1. Igual. Y acá es donde yo le decía esto, ¿sí? Cuando haga este new, es este código que pongo acá. New artículo. Y fíjense que ahí cuando escribo artículo me dice string título, string imagen, string autor. ¿Qué más? String double y boolean. Me está diciendo el orden y los nombres de los parámetros que le tengo que pasar al constructor para que se construya un objeto. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. Bueno, ahí va. Título. Voy a poner artículo 1. Siguiente. Hago el tab. Aprieto el tab y se completa solo. Imagen. Vamos a inventarle una, ¿sí? http://img1.jpg. Autor. Yo mismo. Soy el creador soy el autor de este artículo inventado. Precio. 1550. Novedad. Sí, obvio. Es una novedad mi artículo. Punto y com. ¿Listo? Acabo de crear mi primer objeto. Acabo de instanciar el primer objeto o acabo de crear la primera instancia de la clase artículo. ¿Vamos? Ahora, yo les dije que esto se encuentra en una dirección de memoria, ¿no? Cuando lo acabo de construir a esto está en una dirección de memoria. ¿Sí? Bueno, yo puedo hacer esto, miren. Ya que tengo el objeto construido, quiero que me muestre la dirección de memoria donde está ese objeto. Ver la dirección de memoria del objeto. Entonces voy a llamar a nuestro console.log de JavaScript, systemout.println en Java, y le voy a decir, mostrame este obj1. Y lo que va a hacer es me va a mostrar la dirección de memoria de ese objeto. ¿Ok? Guardamos, botón derecho. Esto no sé si tiene un run as, me parece que no, así que tengo que venirme acá. Ah, acá tiene un play, miren. Buenísimo. Run Java.
Esta es la dirección de memoria del objeto. Ahora, ¿es verdad que son distintas si yo construyo objetos distintos? Vieron que yo les dije que acá, si yo construyo dos, tienen otra dirección de memoria, que son distintas estas dos. Bueno, miren, voy a duplicar y le voy a poner objeto 2. Con los mismos datos, con el mismo string, con el mismo, todo iguales, pero pasan por esto. ¿Lo ven? Están pasando por el operador new. Y cuando pasan por el operador new, o sea, cuando se construyen con el objeto new, con el operador new del lenguaje, son objetos distintos, por más que tengan los mismos datos. Porque es como yo digo, hacemos dos gemelos, somos iguales. ¿Somos la misma persona? No. Somos idénticos en todo, casi todo, por así decirlo. Menos en el ADN, que somos dos personas distintas. Partamos de esa base. Entonces, puedo mostrar el objeto 1 y puedo mostrar el objeto 2. Son dos direcciones de memoria distintas. ¿Esto se entiende, chicos? Sí, sí. ¿Solo Lucas lo entiende? Todo bien. Todo claro. ¿Se entiende? No, yo no, perdonen. ¿Vos no, Luis? No conseguía el micrófono, sí. No, no entendí. Partamos de esto, mira. Vos tenés tu máquina virtual. Imaginemos que este es la JVM que está viviendo por ahí en tu computadora, ¿ok? Sí. Tenés una clase llamada artículo, la que estamos usando ahora para seguir con el mismo ejemplo. Entonces, cuando vos creaste ese objeto, ¿sí? Usaste el new, el operador new que te da el lenguaje. ¿Vamos? Al usar el operador new que te da el lenguaje, ¿qué es lo que hace la máquina virtual de Java? Bueno, acá tiene un espacio en la memoria y dice, en este lugar de la memoria, cual no tengo ni idea, no te voy a mentir, no sé cuál es la dirección que le asigno, pero yo sé que acá va a guardar un objeto. ¿Con qué características? Características que vos le digas en el constructor. ¿Se entiende? ¿Eso sí me seguís? Sí. Ok, vos vas a hacer artículo objeto 1 igual a new artículo y vas a completar todo lo que yo acabo de hacer. O sea, vas a hacer esto mismo que yo acabo de hacer acá. A ver si lo puedo... No lo tengo. ¿Cómo? No lo tengo. Sí, lo tengo. Ah, bueno, vas a hacer esto. De alguna manera u otra es algo similar a lo que vas a escribir. Entonces, esto te construyó este objeto que está acá. ¿No? Ahora, cuando haces lo mismo, pero tenés que cambiar el nombre. Objeto 2. Ok. Que es lo que hace la máquina virtual, dice, te reservo otro lugar de memoria y te asigno este espacio para que guardes otro objeto. Listo, listo. ¿Sí? Eso mismo está haciendo acá. Acabo de crear dos objetos, el objeto 1 y el objeto 2, con los mismos datos, pero no son lo mismo. Listo, ya canté. Lo voy a ejecutar de vuelta. Es más, cada vez que lo corro, una otra dirección de memoria, no sé cuál. No va a ser siempre la misma, ¿eh? Entonces, este se encuentra en la 23 FC, bla bla bla, y este se encuentra en la 3 F99, tal, tal. Ahora ustedes me dirán, ¿de qué me sirve esto? No, es para que entiendan el concepto de que cuando yo construyo objetos, no son iguales, por más que tengan los mismos datos. Así que bueno, Sony 52, les voy a habilitar el formulario, mientras si quieren hacer alguna consulta. Entonces, por más de que sus atributos sean iguales, tengan el mismo valor y todo, lo único que los va a diferenciar es el nombre. O sea, el nombre que le asignamos al objeto. Claro, son distintos por estar en direcciones de memoria distintas. O sea, si tuvieras un hermano gemelo, son distintos. Pensalo de esa manera. Sos distinto a tu hermano gemelo, por más que sean iguales en atributos. Acá, para diferenciar, no, esto es un tema de igualdad de objetos. Si bien acá es un tema de meter el concepto de igualdad sin decirlo, para saber cuándo dos son iguales. Estos son distintos. Si fueran además, si vos querés saber si son iguales, después lo vamos a ver a esto. Hay mecanismos para preguntar si los objetos son iguales y demás. La verdad que aquí usabas el triple igual,
Acá hay también mecanismo para hacer eso. Lo vamos a ver. Bueno, ahí habilité el formulario, por favor carguen. Y bueno, el que arrancó sin saber nada de Java, no pretendo que se vaya haciendo un máster de Java. Obviamente que es imposible en 1 hora y media. Pero revisen la clase, por favor, arranquen despacito, tomen sus notas después. Y vengan con alguna duda a la clase que viene. El código es muy poquito lo que hicimos. Pero lo tienen ahí en el... Les dejo esto también si quieren ahí en el code chat. Y después voy a crear un repositorio y los voy a subir. Vengan. También ahí. Completen lo que falta. A esta clase le falta algo. ¿Sí? Tienen que completarlo ustedes. Si no lo hicieron, no me cuesta nada pasárselos. Esperen que se los paso completo. Ahí completé la clase de artículo. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Nos quedan ver conceptos de herencia. Nos quedan ver algunas cositas adicionales. ¿Cuántas clases faltan? Dice Joel. 1, 2, 4, 5, 6. Entonces yo lo único que les voy a decir es que si ustedes no aprietan ahora ustedes el acelerador leyendo, ¿sí? Tienen material en la plataforma. Quería saber si podía subir a la clase anterior. ¿No está la clase anterior? A ver. 349. Y vamos a ver si no está en YouTube. Y mientras tanto me gustaría que me vayan contando cómo vienen, que les va apareciendo el curso. Estamos llegando a las instancias finales, digamos, porque no nos quedan muchas clases. Y yo estoy tratando de complementarlo con otros cursos que agarré por ahí. Y veo que es un mundo muy inmenso y que lo que estamos viendo es una línea muy, muy delgada. Que está bueno para mí, que estoy arrancando de cero, porque me permite introducirme al mundo y no comerme 300 metros de contenido de una. Pero también me da la apertura visual de que no va a ser tan sencillo, digamos, trabajar de esto si uno no complementa con 20 millones de cosas más. Sí, más gana que uno le ponga a este lado. Realmente, cada una de estas materias, lo que están cursando en la facultad, saben que es un cuatrimestre por cada uno, más o menos. Y más, me quedo corto. Y bueno, uno trata de hacerlo más claro en los contenidos, lo más preciso, pero yo creo que les conté en la clase 1. Estos son 1 hora y media y después 8 de ustedes por cada clase en su casa. Así que bueno, ahí está la diferencia. El que lo viene haciendo se va a notar al fin de la cursada. Yo trato de quedarme con la conciencia tranquila de que doy todo lo que puedo, clase a clase, pero sé que nunca va a ser suficiente. Va a depender mucho de ustedes también. Es que Java es demasiado, o sea, tenés que estar mucho tiempo. No se puede dar en tan poco tiempo. Igual vos lo explicás recontra claro. Mirá que hice un montón de cosas de cursos en Java y lo resumiste re bien. Muchos se van por las ramas también. Y después Java es gigante. Bueno, se agradece, Joel. Vamos a tratar de hacer lo mismo con herencia y con interfaz, que son las cosas que más cuestan. Pero bueno. Sí, yo pienso igual que Joel. La Sí, verdad que yo yo cursé en la facultad y hice todas las 3, 4 materias que tenía de Java y fue 1 año y medio más o menos en Java para cursar. Y todavía no terminás de entender todo. Te queda corto. En mi caso yo también hice un curso de Java, pero ya hace un montón de años, pero nunca lo puse en práctica porque nunca me tocó trabajar con Java. Y ahora es que lo estoy entendiendo. Me acuerdo que en aquel curso hicimos fue un chat. Me recuerdo. La práctica fue un chat. Profe, Sí. sí, yo le quería consultar porque yo hoy día a la mañana quería ver la clase anterior para ir empezando a hacer los ejercicios. Pero a la 1:05
Se escuchaba, pero está todo en negro la pantalla de la Sí, clase que estaba en YouTube. sí, lamentablemente salió, no sé, es lo que preguntaba con los chicos. Yo me di cuenta cuando, no sé, hoy creo Ah, que me di cuenta, lo revisé por revisarlo, que trato de hacer eso para tener el hilo constante de las cosas. Y me di cuenta que estaba negro y digo, no sé qué pasó. Realmente no te voy a mentir. Se puso negro de repente y ahí quedó. O sea que si te quedás con algo ahí, mandame un mensaje y dale. a ver si Sí, te sí, puedo porque ayudar me en eso. quedé a la mitad de del ejercicio porque los hago yo en casa cuando Ujú. estoy tranquila y me quedé a mitad ahí. Bueno, Bueno, lo importante acá, Cari, es que puedas instalar el visual con el pack de Java. Eso sí llegamos a hacerlo, ¿no? sí, hasta ahí sí llegué. Sí, Listo. hasta ahí sí O sea que llegué. esta parte la podés seguir sin problema. Te perdiste la parte de lo que es base de datos, me parece, ¿no? Sí, 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 creo que sí. Y Bueno, si no, ok, bueno, Adel. Gracias. vamos. Bueno, chicos, la clase que viene, esto tenganlo, traten de tenerlo ahí bien, lo más claro que se pueda en realidad. Y vamos a ver un poco de herencia, un poquito de interfaces y vamos a ver el ejemplo de hago una búsqueda. Vamos a hacer esto. Voy a hacer la búsqueda. Vamos a simular a alguien que es capaz de hacer búsquedas, alguien capaz de crear un array con artículos y después que sea capaz de mostrar, aunque sea por consola, como si fueran los resultados que encuentre. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un buscador con un método buscar que busca artículos y que después eso se muestra en la consola, ¿sí? Para que puedan tener ese lado del backend. Y después, bueno, vamos a conectar a la base de datos, vamos a crear nuestra tabla de artículos, vamos a intentar hacer un CRUD sobre esa tabla de artículos. Por eso es importante, llévenlo al día, por favor, porque de acá hasta que terminemos, nuestra base va a ser la tabla de artículos. Después la vamos a crear es más, si se animan ya a crear la tabla de artículos en la base de datos de ustedes mismos, también van a ganar algo de tiempo, por más que después la destruyamos a la tabla, no importa. Traten de hacer ese ejercicio adicional. ¿Ok? Cerramos acá, chicos. Les agradezco por estar. Nos vemos la clase que viene. Nos vemos, gracias. Listo, profe, muchas gracias. Chao, Gracias. profe, buenas Hasta noches. luego.